Bueno, buenas noches otra vez. Como van a ver, mucho de lo que estamos ahora planteando es una visión de grupo. Todos tratamos de seguir más o menos la misma línea de manejo. Evidentemente hay discrepancias o preferencias en algunas técnicas y en algunos tipos de abordaje, pero el abordaje global es el que les queremos presentar aquí y que por eso tratamos de estructurarla de esta forma. O sea, la valoración en el preoperatorio, las eventualidades transoperatorias y las complicaciones posoperatorias. Entonces, desde el punto de vista en específico, ya vieron lo que les dijo el doctor Leal en relación a toda la mecánica de la funcionalidad de la vía aérea del paciente obeso. Hay un punto muy específico que es el manejo del paciente que no puede, por criterios ya sea de clasificación de Mallampati, porque sea roncador, pues que tenga apnea obstructiva del sueño, no se puede o no conviene intubar o inducir la anestesia. Entonces, en ese grupo de pacientes, y este es más o menos el escenario, digamos que convencional para un paciente que va a ser sometido a bypass por laparoscopía, lo que me interesa relevar de lo que el doctor Leal estaba comentando es el hecho de que hay un buen número de estudios ya que, si bien demuestran que el obeso mórbido sí tiene una mayor proclividad a tener una vía aérea difícil, no necesariamente se va a encontrar esto en el 100% de los casos. Esto es, no el tener un cuadro de estos nos va a hacer inmediatamente llevar a pensar el paciente tiene que ser intubado despierto, ¿no? Un buen número de pacientes con un adecuado posicionamiento a la hora de la intubación tienen una intubación exitosa con una laringoscopía directa. Entonces, el impacto de la imagen es más bien orientada hacia que no nos impacte tanto, ¿no? Más bien es conocer lo que el doctor Leal estaba mencionando en términos de las escalas e identificar bien, bueno, qué paciente realmente se me va a complicar. O sea, qué paciente necesita tener el equipo completo, y no nada más me refiero desde el punto de vista de infraestructura, sino desde el punto de vista del equipo médico que lo está atendiendo. Y en ese sentido, nosotros insistimos mucho que cuando se vaya a atender un paciente con esas características, se tenga un equipo dentro muy completo, y estoy hablando del equipo de enfermería, del equipo de residente o el famoso junior staff, y las personas adscritas que están ahí. Desde ese punto de vista, siempre debe haber alguien en la sala que, si no es necesariamente el que va a realizar la intubación, que es el que tenga más experiencia dentro del grupo con este grupo de pacientes con obesidad mórbida. Y en ese sentido, yo quiero traer esta referencia que, si bien no es muy reciente, a mí siempre me ha gustado y cada vez que puedo la recomiendo, porque nos lleva a un punto de reflexión final. Es muy interesante tener todos los datos, razones de momios, de valores predictivos, etcétera, y al final se nos olvida hacer una reflexión de con quién estoy y qué tanto aplica la estadística a este paciente. Entonces, en esa secuencia de datos, Rosenblatt propone un árbol de decisiones que es verdaderamente sencillo y que es regresar a lo básico, a pensar ordenadamente qué es lo que voy a hacer con este paciente. Entonces, lo primero que habría que preguntarnos es si puede ser o no manejada la vía aérea. Si puede ser manejada la vía aérea, entonces hay que ver, bueno, si no puede ser manejada la vía aérea, hay que pensar, como decía el doctor Leal, y esto incluye al paciente con obesidad mórbida, en el empleo de anestesia regional. Si se puede dificultar la laringoscopía, hay que preguntarse si se pueden utilizar elementos supralaringeos, evidentemente mascarilla laríngea o fast track. Y este es tal vez el grupo de pacientes que el doctor Leal mencionaba en relación a el obeso mórbido, que no va necesariamente a un procedimiento de bypass gastroyeyunal, sino que llega por una urgencia, digamos una apendicitis, una colecistitis, un abdomen agudo o algo extra que no tenga que ver con un procedimiento electivo. Preguntarse si el paciente tiene estómago lleno en esa misma circunstancia, en la circunstancia de algo que no tiene que ver con una cirugía electiva, y
en esto hay que ser otra vez muy enfático, saber si el paciente tiene diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. Si tenemos elementos sugestivos por ronquido o por algún otro antecedente de apnea obstructiva del sueño, no hay que preguntarse o no hay que pedir una polisomnografía. Lo que tenemos que hacer es asumir que el paciente tiene apnea obstructiva del sueño y, como dice bien Paulino, abordarlo como tal. Y estas tres entidades, si no se puede utilizar un elemento supralaríngeo, supraglótico, si el estómago está lleno o si tolera muy poco periodo de apnea, son los que nos deben hacer pensar en la intubación despierto. Sí es muy importante considerar que hay muchos pacientes, repito, obesos, que no tienen dificultad de la vía aérea por la comorbilidad propia, pero que tienen dificultad de la vía aérea desde antes de ser obesos. Esto es, tienen micrognatia o tienen alguna otra imposibilidad, alguna otra deformación que lo hace ya de vía aérea difícil conocida. Y en el sentido de qué es lo ideal para tratar de, lo ideal en las condiciones más selectivas posibles, por decirlo de alguna forma, con que se debe de contar para realizar el acceso a la vía aérea en un paciente despierto es, bueno, esto del paciente despierto o dormido, es contar con un carro de asistencia ventilatoria, respiratoria, como lo recomienda la Sociedad Americana de Anestesiología, que esencialmente, fuera de los mínimos detalles, deberá contar con una fuente de luz para fibrobroncoscopía, evidentemente todos los medicamentos para poder atender una urgencia cardiológica o cardiorrespiratoria en caso de que se presente, todos los elementos para manejo de vía aérea, intercambiador de tubo, una guía para intubación retrógrada, elementos supraglóticos de ventilación, mangos especiales para laringoscopio y todos los elementos que pudieran hacernos solucionar y tratar de tener acceso a través de una vía percutánea. Finalmente, este héroe de 1000 batallas que ven aquí es el broncoscopio que todavía existe en el hospital y que se ve que se ha usado mucho, que se debe contar con él y con el entrenamiento para hacerlo. Esto que les voy a mostrar es la secuencia que la mayor parte de nosotros, y como les digo, con algunas diferencias, se maneja para el acceso de una vía aérea con el paciente despierto. Entonces, básicamente tenemos tres niveles, ¿no? El nivel supraglótico, el nivel de las cuerdas, pues, en la glotis, y al nivel del árbol bronquial. Esos son los 3 puntos. Cuando vamos a hacerlo por vía oral, cuando se va a hacer por la vía nasal, bueno, entonces estaremos pensando en el bloqueo de cornetes. Pero especialmente empezando en el paciente que se va a tener acceso por la boca, lo primero es, saber si puedo o no, en el sentido de la condición del enfermo, bloquear el glosofaringeo, por todas las consideraciones de las que hablaba el doctor Leal en relación a la oclusión de la vía aérea por la base de la lengua, por la lengua. Entonces, lo que se hace es, primero se identifica el nervio glosofaríngeo, que como ustedes recuerdan pasa por el ligamento palatogloso, que es el pilar anterior de la fosa piriforme, pasa de aquí del paladar hacia la lengua, y en la base entra hacia la lengua. Entonces, lo que nosotros hacemos esencialmente, aunque esta diapositiva está un poco fuera de foco, es con una aguja espinal, se tracciona la lengua un poco hacia adelante y hacia el lado, y eso hace que el pilar se haga más evidente y hace una especie de J en la base de la lengua. Lo que hacemos es insertar la punta de una aguja espinal número 25, aspiramos, y aspiramos no para saber si estamos intravasculares, aspiramos porque el ligamento es muy delgado. Entonces, cuando es muy delgado, atravesamos el pilar y lo que obtenemos es aire. Entonces, no estamos instilando en el grosor del ligamento, instilamos aproximadamente 1 a 1.5 mililitros de solución de lidocaína al 2%. Eso se hace bilateralmente y lo que nos produce es el bloqueo de toda la base de la lengua y de la parte anterior del epiglotis. Evidentemente el paciente puede tolerar una Guedel que va hasta la base de la lengua o incluso los implementos que nos permiten introducir el fibroscopio, la famosa cánula de Wilms, que es una Guedel cortada para que pueda pasar el tubo.
el paciente está ligeramente sedado, pues está despierto, ¿no? Hay alternativas a esto, hay dos alternativas dependiendo del que lo esté trabajando. Una alternativa descrita es la instilación de solución tópica al 10% de lidocaína, lo cual produce efectos muy semejantes para bloquear la base de la lengua. Y el segundo es el contacto con una gasa embebida en lidocaína al 2% y dejarlo ahí 3 minutos en el área del glosofaringio. Yo no conozco personalmente algún estudio que analice las tres técnicas. En mi gusto particular, creo que es más eficiente el bloqueo de glosofaringio. Sin embargo, pues sí tiene sus contraindicaciones, especialmente en el obeso mórbido con obstrucción o con apnea obstructiva del sueño. Después viene el bloqueo de las cuerdas, y esto es, yo creo que de todos conocido. Aquí evidentemente traje un paciente delgado para poder ver las demarcaciones. Esto es mucho más complejo en el paciente obeso mórbido. Lo que se hace es localizar las astas posteriores deltoides, que se encuentran más o menos 2 a 3 centímetros arriba y afuera del vértice del cartílago tiroides bilateralmente. Se hace una compresión con la mano, con el índice contralateral al recurrente que se va a bloquear, y al hacer una compresión hacia el lado opuesto va a protruir la cabeza del deltoides, y ustedes lo que van a sentir es una pequeña protuberancia ahí, con la cual se choca, igual aspiran y se instilan de 2 a 2.5 mililitros de lidocaína al 2% en forma bilateral. ¿Qué limitaciones tiene esto? Igual, en el obeso mórbido, finalmente sabemos que es un procedimiento a ciegas. Estamos tratando de bloquear el laringio recurrente. Si bloqueamos el tronco, lo que puede ocurrir pues en grandes volúmenes, o si se nos va la aguja, lo que podemos hacer es bloquear completamente el laringio, bueno, el frénico, y de alguna manera producir parálisis del diafragma. Entonces esto hay que tener mucho cuidado. De hecho, hay quien recomienda que en el obeso mórbido no se haga más que unilateralmente. Tendremos una sola cuerda bloqueada, pero podrá pasar el tubo sin lastimarlo. Finalmente, como vemos aquí, esta línea punteada señala el sitio de la membrana cricotiroidea, que se encuentra entre el vértice del cartílago tiroides y el cricoides. Lo que se hace en la técnica invasiva para bloqueo de la vía aérea es utilizar un catéter corto, un Yelco, número 24 o número 20, y se perfora la membrana cricotiroidea. Normalmente lo hacemos con una jeringa de 5 mililitros, con más o menos 4 mililitros de solución de lidocaína, aspiramos para que nos dé aire, quitamos el mandril, volvemos a unirlo al catéter y se instila. Esto se trata de hacer con el paciente en posición semifowler o casi semisentado, para que pueda toser y distribuirse en todo el árbol bronquial. Finalmente, esta sería la condición final o previa a la intubación despierto, con el paciente despierto. A pesar de que está sedado, pues no está muy a gusto, cuando tiene su cánula, pues, pero la está tolerando, y no, de todas maneras no es una cuestión tan agradable. Esta es la cánula de Wilms para intubación con fibrobroncoscopio. Aquí se está haciendo la fibrobroncoscopía, y finalmente es la carina. Como les digo, en términos generales hay algunas variaciones dependiendo del médico que esté encargado del procedimiento. La idea es la misma que nos está uniendo en esta ocasión al doctor Leal, al doctor Zamudio y a mí, debe haber alguien en la sala que pueda manejar de manera experta una vía aérea en esta condición. Y los dejo finalmente con el doctor Zamudio para que no se nos termine el tiempo.